En el presente vídeo vamos a hablar ya específicamente del conflicto contra España, es decir, ya de la guerra contra España. Hasta el vídeo pasado hemos visto pues antecedentes, hemos visto el contexto en el que se dio esta guerra contra España, que era pues la época del guano, o la era del guano, la prosperidad falaz. Ahora, luego de los dos gobiernos de Castilla y del gobierno de José Rufino Echenique, y de este pequeño gobierno de Miguel San Román, llega al poder Juan Antonio Peset desde 1863 hasta 1865 aproximadamente. Durante su gobierno sucede que España quería recuperar sus colonias. Profe, ¿cómo sus colonias? Lo que pasa es que acuérdate que en la independencia valga la redundancia, nos independizamos de España. Entonces, en este contexto, España quería recuperar sus colonias. Lógicamente estaba movido, ese querer recuperar sus colonias, estaba influenciado y estaba motivado por el guano y por la condición económica en la que estaba el Perú, lógicamente. El tema es que no solamente chocaba con el Perú, sino también chocaba con otros países del litoral, como Bolivia. En ese tiempo Bolivia tenía salida al mar, Ecuador y Chile. Entonces hubo aquí una especie de coalición para poder enfrentarlos, que ya ahora lo vamos a comentar. Eso sucedió en el gobierno de Peset. Bien, el pretexto de los españoles, porque en toda guerra, cuando alguien declara una guerra, siempre hay una justificación que le acabo de explicar, que es el tema de recuperar sus colonias, que es la motivación por el guano, que era un fertilizante. El fertilizante es lo que se echa a los cultivos para que tengan mejores cosechas. Era un fertilizante muy bueno y querían pues recuperar sus colonias, entre comillas. ¿Cuál fue el pretexto? Porque obviamente España, ningún país va a venir con esa justificación. Ese es su motivo real. En cambio, el pretexto es algo que no es una justificación, sino que es una razón superficial para poder en este caso entrar a la guerra o hacer una guerra. ¿Cuál fue el pretexto? Un enfrentamiento entre trabajadores peruanos y españoles que ocurrió en una hacienda chiclayana llamada Talambo. Eh, bajo ese enfrentamiento, de acuerdo, en el cual murió un español, un colono, se le llamaban colonos españoles. España pues manda bueno, antes de eso ya había mandado una expedición que se llamaba Científica al Pacífico Sur, encabezada por el almirante Luis Pinzón, el cual, una vez llegado, tomó por asalto, ocupó las islas de Chincha. Chincha, acuérdate, está al sur de Lima, antes de llegar a Ica. ¿De acuerdo? Obviamente toda esta batalla, toda esta guerra se dio en el litoral, se dio en la costa. Fue una batalla medianamente naval, porque también Perú resistió a partir de la tierra y del mar. Entonces, ocuparon las islas de Chincha y tomaron Chincha y asumieron la comercialización del guano. Es decir, a partir de ese momento España había decidido, con la ocupación a Chincha, que ellos comercializarían el guano de una manera totalmente arbitraria, de una manera totalmente unilateral. Unilateral quiere decir en un solo sentido, o sea, ellos habían decidido por sí solos, mediante la fuerza, que ellos comercializarían el guano. ¿Y qué pasó después, profesor? Luego de eso se firma en 1865 el Tratado Vivanco-Pareja, en el cual se establecía que Perú debía pagar 3 millones de pesos a España y aceptaba la intervención de ellos en Talambo. O sea, estaba aceptando algunas condiciones de España. Sin embargo, esto no fue aprobado por el Congreso peruano y en Arequipa se da la restauración de la honra nacional, dirigida por Mariano Ignacio Prado, quien prácticamente hace un golpe de estado. Peset huye, Juan Antonio Peset, el presidente que estaba, huye hacia Europa. Entonces Mariano Ignacio Prado, con apoyo de José Gálvez, con apoyo de José María Quimper y de Toribio Pacheco, el que está en la imagen es José Sabo, perdón, no, me confundí, José Gálvez. Es José Gálvez el que está en la imagen, ¿no? Héroe de esta batalla con España que ahora te comentaré. Entonces firman esto, pero
se levanta Mariano Ignacio Prado y le declara la guerra a España. Le declara la guerra a España, se une, como les dije, con Chile, con Bolivia y con Ecuador, y derrotan en una batalla, en la batalla de Aptao, el 7 de febrero de 1866. Aquí pelean peruanos y chilenos. Esta es una victoria peruano-chilena sobre España, ¿sí? Sí, no sabías, los peruanos y los chilenos hemos combatido contra un enemigo común, que eran los españoles, en ese tiempo. Ahora, bueno, ya vamos a ver también guerra con Chile, pero eso es posterior. En este tiempo todos eran, digámoslo de alguna forma, eran amiguis, ¿no? Tenían un enemigo en común, entonces iban a unir fuerzas para derrotarlo, porque España quería pues la costa, quería principalmente la costa, porque en la costa era donde estaba el guano. Bien, ¿cuál fue el contraataque de España? De España destruye el puerto de Valparaíso. Valparaíso es un puerto que está en Chile, y de donde salían, pues, de donde también se comercializaba mucho. Los españoles destruyen el puerto de Valparaíso el 31 de marzo de 1866, y de ahí viene el combate de 2 de mayo. El 2 de mayo de 1866, donde el héroe, o mejor dicho, en el cual el héroe es José Gálvez, se libra un combate. ¿Por qué? Porque después de haber destruido Valparaíso, los españoles tenían pensado de Callao. Profe, el Callao acá. Sí, el que está aquí a cuánto de Magdalena está más o menos en taxi a 10 minutos, 15 minutos. Así es, donde está la punta, donde está la playa, donde vas a veces a la playa y a relajarte, ya ahí querían destruir todo ese puerto. Acuérdate que el Callao es un puerto, entonces sucedió que el pueblo chalaco y limeño salió pues a defender la soberanía nacional, y en el combate de 2 de mayo, con gran actuación de José Gálvez, derrotan a España. Perú le ganó a España una guerra, chicas. Si no se documenta mucho sobre esto, pero es importante señalar que el Perú, así como ha tenido derrotas como con Chile, que es de la que siempre se comenta, hemos ganado también una guerra, que fue la guerra a España. ¿De acuerdo? Ellos quisieron tomar el Callao, destruirlo, para poder imponer su hegemonía y su poder. Su hegemonía, pero no se lo permitimos. Y eso sella definitivamente la independencia de Perú y de Sudamérica, porque ya España no volvería a meterse con nosotros. Y para terminar, las consecuencias de este combate, de esta guerra, de la guerra con España, del combate de 2 de mayo, fue que se retiran definitivamente, como ya les había comentado, las tropas españolas. El ejército español no volvería a meterse con Sudamérica, o con Perú por lo menos. Se consolida la soberanía sudamericana. Acuérdate que soberanía tenía que ver con un estado o con estados que ejercen su libertad, que ejercen su poder de decisión, que son libres de elegir, que son libres de determinar, de decidir por sus gobernantes, es decir, decidir quiénes van a gobernarlos y que no sea impuesto por un imperio extranjero. En eso consiste la soberanía. Ya en el 14 de agosto de 1879 se firma un tratado en París, en el cual ya se va a restaurar la paz con España. La victoria definitivamente fue para se retiró de esta parte del continente y ya no volvió. Bueno, chicas, espero sus preguntas. Alguna duda que tengan, envíenla por favor para poder responderlas. Y si algo no quedó claro, también. Si algo no quedó claro, profesor, no quedó claro esta parte, puede explicar nuevamente. Y yo lo explico, no hay ningún inconveniente. Es importante que absuelvan sus dudas, chicas. Repito, pregunten algo adicional, de repente una pregunta que les haya surgido a partir del tema, o si no entendieron bien una parte, para poderla repetir. ¿De acuerdo? Cuídense, quédense en casa, por favor, en estos momentos, cuando más se necesita. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero es lo propio que debemos hacer para poder evitar enfermarnos. ¿De acuerdo? Un saludo para ustedes, para sus familias. Que estén bien. Las dejo con esta melodía, a ver si de repente les agrada. Chao.